Mateo capítulo 16. La demanda de una señal. Cuando lo encuentren, hermanos, me dicen amén y comenzamos a leer la bendita y poderosa palabra del Señor Jesucristo. Mateo 16. Así dice la palabra del Señor. Vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Así dice la palabra del Señor. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo le dijo: cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás, y dejándolos se fue. Qué hermosa palabra del Señor. Dice la palabra del Señor que vinieron los fariseos y los saduceos a buscarlo a Jesús para tentarle. Representa a los religiosos, aquellos que pretenden tener la razón en todas las cosas. Vinieron con un propósito a Jesús, no vinieron para escuchar su enseñanza, como muchos demás venían. Ellos vinieron con el propósito de tentar. Eso quiere decir que estaban siendo usados por el enemigo, porque Dios no tienta, el que tienta es el diablo. Estas personas, siendo influenciadas por el enemigo, vinieron a buscarlo al Señor para tentarle. Eso quiere decir que lo querían escuchar para detectar algún error en algo que él diga, en alguna doctrina que él diga, para encontrar algún detalle, un error, para así acusarlo y condenarlo. Eso es lo que quiere decir la palabra cuando dice que vinieron a tentarle. Pero dice también, y le pidieron que le mostrase señal del cielo. Ellos ya habían visto cómo Cristo sanaba a los enfermos, cómo los ciegos veían, cómo los remos caminaban, cómo los muertos se han resucitado, y muchas personas, las madres recibían a sus hijos, muchos milagros que Dios había hecho. Ellos eran testigos de la gloria de Dios, pero sin embargo no creían todavía porque tenían endurecidos sus corazones. Por eso le decían, y le pidieron que le mostrase señal del cielo. ¿Para qué le pidieron mostrarse señal del cielo? Porque ellos todavía no creían que Jesús era el Hijo del Dios viviente. Por eso el Señor le dice, mas respondiendo le dijo, cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócrita, le dice el Señor, bien directo y bien con la verdad el Señor los confrontaba diciéndole, hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. ¿Qué le decía el Señor? Ustedes, le decía Cristo, saben distinguir los aspectos del tiempo, las señales de los tiempos, pero no las señales de estos tiempos que estamos viviendo. El Señor Jesucristo está diciendo, ustedes conocen las cosas del mundo, conocen las cosas terrenales, pero las cosas y las señales espirituales no las conocen, porque ellos no estaban ni andaban en lo espiritual, sino que ellos estaban en la carne, en lo terrenal, en lo mundano. Y dice la palabra del Señor que el hombre natural no discierne lo que es el espíritu, porque le parece locura. Ellos no podían entender cómo Cristo tenía esa autoridad, ese poder para sanar, para libertar, para predicar, porque aún dice la palabra del Señor que la predicación de Jesús era como quien tiene autoridad, y no como los fariseos y los saduceos, que ellos se predicaban solamente letra. La letra, hermano, no vivifica, la letra no edifica, la letra no prospera, sino que la letra mata, pero el Espíritu de Dios vivifica, y Cristo predicaba la palabra del Señor por medio del Espíritu, y esa palabra tenía autoridad, y llegaba a los corazones de las personas. Y cuando los fariseos y los saduceos veían que la gente se iba detrás de Cristo, ellos empezaron a sentir celo, empezaron a sentir envidia, porque decían, que sabemos de dónde viene, que conocemos a sus hermanos, conocemos a sus hermanas, de dónde tiene esta sabiduría, decían ellos. Por eso los fariseos enviaban espías y gente para tentarle al Señor y que le mostrase señal del cielo, cuando ya habían visto muchas señales hechas por la mano del Señor, cuando Él obraba con poder y libertaba al cautivo, levantaba a los muertos y sanaba a todo aquel que necesitaba y echaba fuera demonios. Pero ellos tenían dureza en el corazón.
Una persona cuando tiene dureza del corazón no puede creer, tiene incredulidad, no puede recibir la verdad de Dios para hacerlos salvos y para hacerlos libres, sino que el que tiene dureza de corazón simplemente está en la incredulidad y en el error y en la letra, porque ellos se apoyaban en la ley de Moisés, y la ley de Moisés no lo podía hacer salvo, sino la gracia de Jesucristo los podía hacer salvo, y esa gracia ellos no la creían. Pero el Señor Jesucristo fue muy directo y le dijo: hipócritas, que ustedes conocen las señales del tiempo, pero las señales de estos tiempos no disciernen. ¿Y cuál era la señal de esos tiempos? La señal era Jesucristo mismo, que había venido, se hizo hombre, se hizo carne para venir a este mundo y predicar la salvación, para traer libertad al cautivo y para que todas las personas conociesen la luz, y esa luz la haría, y esa verdad los haría verdaderamente libres. Esa era la señal más grande de esos tiempos. Dios mismo se hizo carne y avisaba entre ellos, pero ellos no podían ver esa señal. Pero dice el Señor y los llama hipócritas. Hipócritas, le dice la palabra del Señor, y les dice: no les mostraré señal sino la señal del profeta Jonás. Pero ¿quién era el profeta Jonás? El profeta Jonás era un gran profeta de Dios. Dios lo mandó a predicar una gran ciudad que se llamaba Nínive. Pero Jonás era desobediente. Jonás no quería ir a predicar porque decía: si yo voy a predicar, tú tienes misericordia después y los vas a perdonar. ¿Para qué me mandas a predicar? Y en vez de obedecer a Dios, sino que le dio la espalda y se fue por sus propios caminos. Pero así tuvo que pasar también aflicciones y angustias hasta que entendió que los propósitos de Dios son grandes y son santos, y que Dios hace como quiere. Y cuando Jonás obedeció, dice que fue a predicar a Nínive, esa gran ciudad pecadora, porque Nínive era una gran ciudad en donde se cometía diferentes tipos de pecados, y Dios iba a derramar juicio sobre esa ciudad. Pero antes Dios enviaba un profeta para advertirle, porque nunca Dios va a derramar juicio sobre la vida o sobre naciones o sobre pueblos si antes no manda a sus siervos los profetas para que adviertan y avisen al pueblo y a las naciones. Entonces dice la palabra del Señor que Jonás fue y predicó y dijo que Jehová iba a derramar juicios. Dice la palabra del Señor que los habitantes de Nínive escucharon la palabra, oyeron su palabra y se arrepintieron y hicieron ayuno para que Dios tuviese misericordia. Dice la palabra del Señor: si se humillase mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, si oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren en sus malos caminos, entonces yo miraré desde lo alto, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. No solamente para el pueblo de Israel, sino para todo pueblo y para toda nación que se arrepienta delante del Señor. Iba a haber misericordia y perdón de los pecados. Y así hizo Nínive. El rey de Nínive y los habitantes de Nínive convocaron un ayuno masivo y todos se arrepintieron delante de Jehová, y el Señor tuvo misericordia de ellos y los perdonó. Pero ¿qué era Jonás? Era señal para el pueblo de Nínive, y Jesucristo era aún mayor que el profeta Jonás, y era la señal más grande que podían tener los judíos de los juicios que Dios iba a derramar. Pero antes Dios iba a enviar a Jesucristo para que le predique el mensaje de salvación. Les daba la oportunidad de arrepentirse, les daba la oportunidad de venir al único Dios verdadero, pero muchos tenían incredulidad. Por eso el Señor le dice: hipócrita, ustedes no disciernen lo espiritual, sino lo que ven con sus ojos, pero lo espiritual no lo disciernen y no disciernen las señales de estos tiempos. Hoy también estamos viviendo en estas señales que nos anuncian que la venida del Señor está cerca, porque estamos viendo cómo día tras día las señales están sucediendo en este mundo. Eso nos está diciendo, hermano, que Cristo viene. Que Cristo viene, hermano. Por eso nosotros tenemos que ver esas señales y estar convencidos de que la venida del Señor está muy pronta, que Él está a las puertas, porque siempre Dios va a mostrar señales, pero no le va a mostrar señales a aquellos que vienen a tentarlo, sino a los justos, a los que buscan de Él. A eso se va a manifestar con gloria y con poder, porque dice la palabra del Señor que como el profeta Jonás, así sería la señal. Y Jesucristo era esa misma señal en esos tiempos, y en estos tiempos también el Señor nos da la señal más grande de que la venida, de su venida, está cerca. Pero nosotros no tenemos que ser como los fariseos y los saduceos, religiosos, y apoyarnos en la letra
sino en la palabra del Espíritu, porque esa es la que va a vivificar nuestras vidas y nuestra alma. Gloria a Dios. Dale un fuerte aplauso al Señor.